¿Habías notado que en la Biblia Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se la pasa mencionando a los árboles? Y hay, claro, árboles especiales, hay arbustos, hay de todo tipo, las plantas. Y Dios compara, contrasta e incluso pone como paralelos a las plantas, los árboles y a los humanos. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te comentaba, este es un tema muy interesante. Algunos estudiosos llaman esto patrones, ¿no? Son patrones que vemos en la Biblia constantemente. Seguramente te ha pasado o has notado que hay como hipervínculos, ¿no? Estos enlaces que hay entre ciertos libros de la Biblia. Y créeme que es hecho a propósito. Sabemos que la Biblia tiene varios autores humanos, pero un solo autor espiritual, que es el Espíritu Santo, que inspiraba a las personas. No es que entraran en trance para escribir la Biblia y que de pronto no sabían qué pasaba, despertaban de este trance y estaba escrito, ¿no? Las cosas que hoy conocemos que están en la Biblia. Así no funciona. A ver, es un trabajo, como hemos visto desde el inicio, en el que Dios se asocia con la humanidad, con el hombre, para trabajar juntos. Esto es una característica que vemos de Dios. No se explica como tal, simplemente se presenta el hecho en la Biblia de que a Dios le gusta y quiere, desea, busca trabajar en asociación con el hombre, ¿no? Muchas circunstancias, e imagínate las historias más conocidas de la Biblia, desde Moisés, Sansón, David, eh, los reyes, que tantos reyes que uno está pensando en cuántos reyes, pero los profetas también, en tantas situaciones en las que están, que conocemos, que son muy populares, pero que si lo piensas, Dios podría haberlo hecho sin ellos. Dios podría haber hecho cruzar al pueblo por el mar sin Moisés, sin Josué en la segunda ocasión. Dios podría haber acabado con Goliat sin David, con el resto de los gigantes que había en la tierra. Realmente Dios podría haber hecho todo sin la ayuda de los seres humanos. Pero vemos que Dios se complace, Él desea, a Él le gusta asociarse con los seres humanos. Y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Es un tema y un patrón que se ve en toda la Biblia. Te digo, Dios nunca se pone a explicar, miren, es que a mí me gusta trabajar con ustedes por esto y por esto y por esto. Simplemente vemos que es algo que Dios hace. Dios obra en asociación con nosotros y le damos gracias y es muy padre que así sea. Pero ponte a pensar en eso, ¿no? Quizá no lo habías pensado o meditado, que esto es algo que se ve en la Biblia constantemente. Esto es persistente y continúa en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Que ellos van a ser enviados, que además no los va a dejar solos, que el Espíritu Santo les dará que hablar, pero ¿quién va a ser el que va a hablar? Pues ellos. Es decir, es una asociación, Dios trabajando con el hombre. Esto sucede también como tal en la escritura de la Biblia. Es lo mismo, funciona de la misma manera. Dios asociándose con el hombre, usándolo al hombre para traer y lograr sus propósitos. A Dios le gusta hacerlo y le agradecemos porque así sea. Y como te decía, en todo esto y cómo Dios va inspirando a los autores, algo que vemos en toda la Biblia, un patrón constante también, desde Génesis, es cómo Dios asocia a las personas y los árboles, ¿no? De hecho, pues lo vemos desde el día de la creación. Se ha dicho, no sé si sepas que cuando se dan los días de la creación, del 1 al 6, recuerda que en el séptimo Dios descansa y admira su creación, no porque estuviera cansado, sino que reposa, se detiene básicamente y admira su trabajo, su obra. Y se ha dicho que los días de la creación son paralelos, ¿no? El día 1 y el día 4, 2, 5, 3 y 6. No es algo que lo que voy a meter, no es el tema como tal, pero en el día 3, digo, si esta idea es correcta, que son paralelos, en el día 3 tenemos que se hacen las plantas y que nace vida como tal de la tierra, y en el día 6 se hace al ser humano. Y hay paralelos incluso en eso, ¿no? Como Dios manda y de la habla y de la tierra nacen las plantas y los árboles y toda esta la vegetación, y al hombre también lo hace del polvo de la tierra, ¿no? Hay muchas similitudes, es muy interesante, incluso en cierto vocabulario que se usa con nosotros, el hecho este de la semilla, ¿no? La semilla fue implantada y cuando hablamos de embarazos y esto, la semilla del hombre, tu semilla, y es muy, muy interesante. Si te animo a estudiarlo, quizá incluso yo lo llegue a hacer y luego
te lo traiga aquí en forma de episodios, pero por lo pronto puedes irlo haciendo tú. Hay recursos como el proyecto Biblia, me parece, Bible Project en inglés, no sé si lo tengan ya en español, pero en inglés tienen una serie sobre los árboles en la Biblia y hay capítulos donde hablan de esto, las similitudes entre los árboles en la narrativa bíblica y los hombres. Y pues de hecho tenemos vocabulario que seguramente tú conoces también, como te decía, en el Nuevo Testamento, donde Jesús, por ejemplo, dice, por sus frutos los conocerán, ¿no? Como si los hombres fueran árboles, por sus frutos lo conocerán. Y luego dice que nosotros mismos eh, podemos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, como si ese fruto se viera como tal. Y es eso el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y se manifiesta en nuestra vida. Pero esto es, como te digo, es muy constante, llega a suceder mucho. Y un lugar también, una parte de la Biblia donde lo vemos, es en el Salmo 1 o Salmos capítulo 1, que te lo voy a leer completo porque es muy corto y vamos a ver esta idea, ¿no? Vamos a enfocarnos en un versículo en específico que sigue esta temática que te estoy diciendo. Lo vas a notar en cuanto te lo leas y seguramente ya lo has escuchado quizá. Dice, bienaventurado el varón, este es de la Reina Valera del 60 y después te lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional que me gusta bastante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo leo porque sé que mucha gente, y quizá varios de ustedes que me escuchan, lo han escuchado de esta versión y es lo primero que van a reconocer, ¿no? Incluso, aunque no se acordaran que es de este salmo, pues han escuchado partes, frases de este salmo. Ahora quiero leerlo de la nueva versión internacional porque me parece que es un poco más claro, ¿no? Un vocabulario más moderno y que seguramente hubo frases o palabras que no te quedaron muy claras de esta versión. Y en la nueva versión internacional puede ser que quede un poquito más claro, igual lo vamos a ir viendo. Dice, dichoso es quien, ya no dice varón, ¿no? Porque sabemos que se refiere a una persona, no a un hombre nada más o a los hombres. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, no lo sigue, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Aquí el libro de Salmos comienza, obviamente los editores y los que recopilaron los salmos, recuerda que los salmos está compuesto a su vez de varios libros de salmos, ¿no? Y ahí mismo te va diciendo de qué salmo a qué salmo es un libro y todo esto. Y recopilan y lo ponen en orden, obviamente hay cierta edición en el sentido de que hay que poner este salmo aquí y este acá por temáticas, por ritmos, todo esto. Pero el primero que deciden poner, inspirados por el Espíritu Santo, como sabemos, es esto que es, básicamente comienza con un salmo pequeño, el libro de los salmos, comienza con un salmo muy sencillo, pero a la vez con las verdades más profundas y difíciles de vivir, yo creo, para toda persona. Está muy claro en el decir, oye, deberías alegrarte de no seguir los consejos de los malvados, ni detenerte a pensar si sigues el camino de aquellos que hacen lo opuesto a lo que Dios dice, y también deberías estar alegrarte en el sentido o por el hecho de no reunirte y no pasar tiempo con la gente que se la pasa burlando de las desgracias de las demás personas, sino que más bien se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella.
Es un contraste muy claro, ¿no? O sea, no es como que digamos, uy, yo pensé que a Dios sí le gustaba que me detuviera en la senda de los pecadores, que pensara si seguirlos o no. Esto de detenerse en la senda de los pecadores es como pararte en el camino de los pecadores. Y fíjate, no solamente menciona malvados, pecadores y burladores, ¿no? Malvados es como aquellos que claramente están haciendo algo malo. Pero los pecadores, esto ya es una categoría para alguien que conoce la ley de Dios. Y tú si la conoces y tú sabes, incluso si la otra persona no lo sabe, ¿no? Pero tú sabes que hacer cierta cosa no es sabio porque Dios dice que no se debe hacer. Esa persona puede o no saberlo, sin embargo lo está haciendo, pero tú te detienes y dices tú, ¿seguiré ese camino o no? Y dice la Biblia, no, es dichoso quien no se detiene en la senda de aquellos que hacen lo opuesto a lo que Dios dice que debe hacerse, ni se sienta, fíjate también los verbos que usa, ¿no? Seguir el consejo de los malvados, detenerse en la senda de los pecadores, ni se sienta, pasa tiempo, o sea, sentarse ya es una idea de sentarse, de estar ahí y pasar mucho tiempo en una reunión de personas que se burlan de la situación de otros. Pero más bien, este es el contraste, se deleita en la ley del Señor. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Esto de la ley del Señor tiene que ver con la ley, la Torá, es más que un código penal, ¿no? Como lo vemos, un código con leyes, con castigos y todo esto. En la Biblia, cuando hablamos de la ley del Señor, la Torá, estamos hablando más bien de sabiduría. Entonces aquí incluso podríamos cambiarle la palabra, significaría lo mismo decir, sino que en la sabiduría del Señor se deleita, pero es la sabiduría escrita, ¿no? Por eso le llaman la ley, está escrito. Nosotros le decimos la ley, pues. También puede ser la palabra del Señor, pero refiriéndose a estos pasajes en específico del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, donde se da lo que se debe hacer, lo que no, pero el punto de la ley no es simplemente regular lo que se debe hacer en la comunidad. Tiene su parte en eso, sin duda, para evitar abusos, para evitar el maltrato a las personas, se le da dignidad a las personas. Pero en sí lo que está demostrando o enseñando es lo que Dios valora, lo que a Dios le parece correcto. Está demostrándonos el carácter del Señor. Y esto Dios lo llega a decir explícitamente en los profetas, por ejemplo, algo que les reclama es que fueron injustos, que fueron mentirosos, que abandonaron a los débiles, a los indefensos, a las viudas, a los huérfanos. Y esto uno diría, ay, pero pues ¿cuándo dijiste estas cosas? Es que la ley, si la hubieras meditado, la sabiduría que les di en la ley hablaba de defender estas cosas. No se trata simplemente de apagar el cerebro y hacer esto y no hacer aquello, porque Dios les dice, ustedes piensan que por hacer ciertos sacrificios, pues ya, así como si yo fuera un robot. Claro que no dice robot porque no había en ese momento, pero no se trata de eso, ¿no? Por eso hay que meditar en ella, perdón. Y uno se deleita en la sabiduría del Señor. Uno puede leer esto y decir, Señor, qué bueno eres, porque tú proteges al indefenso, tú proteges a aquel que no tiene nada, tú proteges a aquel que ha sido violentado. Les dices que no deben permitir que se vaya como si nada, que tiene que resarcir su daño, que aquel que ha matado al ganado de otra persona sin querer, no se le puede tratar igual que aquel que lo hace para vengarse o por malicia. Hay sabiduría en ello. Y dice que dichoso es aquel que medita en esa ley, en esa sabiduría de día y de noche, constantemente, básicamente. Y luego nos dice, esa persona es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. La Reina Valera dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, esto es también, no necesitamos ser gente que trabaja en el campo para pensar en que si un árbol es plantado junto a un río donde siempre corre el agua, quiere decir que nunca le faltará esa tierra húmeda de la cual extraer agua y que sube por el tronco del árbol y por estas casi venas, ¿no? En estas similitudes que tenemos. Si te fijas, en un árbol hay unos árboles que tienen ciertas hendiduras, parecen las venas del cuerpo también, y sube como la sangre, pero el agua sube y hace que crezca y vaya fortaleciéndose, haciendo más grueso y eventualmente dando fruto. Pero esta persona, quiere decir, si la persona es como un árbol,
que sería las corrientes de agua, ¿no? O ese río de agua, pues sería el Señor mismo. Iba a decir la ley, pero realmente, pues como vimos en episodios anteriores, la palabra es dada por Dios, pero no se puede separar la palabra de Dios. Entonces, realmente es de Dios mismo. Esos ríos que también un patrón en la Biblia que se ve bastante, un tema es el hablar del Espíritu Santo como agua, ¿no? Derramaré mi espíritu, usando este lenguaje como si fuera un líquido. Entonces, podríamos decir que esas corrientes de agua es Dios. Y entonces, así como un árbol siempre está cerca del agua y nunca le faltará, aquel hombre que se deleita en el Señor, que se acerca a Él, que quiere conocerlo, será como este árbol que siempre está cerca a la fuente de vida. Y Jesús mismo dice, ¿no? Que en algún momento en los evangelios que Él tiene agua, de la cual si bebemos ya nunca estaremos sedientos. Es un tema constante, te digo, esto es muy interesante, los patrones en la Biblia, y si estudias y lees la Biblia completa los verás más claramente. Pero algo que me llama más la atención y en lo que quiero enfocarme el día de hoy, lo que quisiera que entendieras y con lo que te quedaras, es esta parte de que da su fruto en su tiempo. O como dice la NBI, cuando llega su tiempo, da fruto. Quiero que pienses en eso porque es algo que yo mismo me tengo que recordar constantemente y en mi vida, en mi caminar cristiano me lo he tenido que estar recordando en muchas ocasiones. Es esta idea de que no podemos desesperarnos porque a veces queremos dar fruto aunque estamos lejos de Dios, o queremos dar fruto pero para que la gente nos vea y queremos forzar el fruto o llegamos incluso a aparentar el fruto, ¿no? Llegamos a tener ciertas actitudes o actuar de cierta manera para que digan y se note, que la gente vea que Dios está obrando en mi vida, pero este es un fruto artificial, es un fruto fabricado por ti. Pero un árbol no se esfuerza por dar fruto. Un árbol de manzana, de lo que quieras, un árbol simplemente tiene que ser un árbol. Un árbol sigue viviendo su vida conectado a la fuente y siendo regado, ¿no? En este caso, conectado a la fuente, el agua, y nosotros como personas cercanos a Dios, conectados a Dios. Y eventualmente el fruto se da. Un árbol no hace fuerza, no necesita practicar. El árbol es árbol. Simplemente tienes que dejarlo ser. Y mientras tenga agua va a dar fruto. Pero algo también interesante es que seguramente si te has dado cuenta o has podido ver árboles más jóvenes, a veces tienen unas ramas muy delgadas. Y a veces si una rama tiene manzanas o naranjas muy pesadas o muchas en una sola rama que está muy pequeña, se puede incluso hasta romper. Esto rara vez llega a pasar porque el mismo sistema del árbol permite que se vaya administrando y eventualmente el fruto, si es pesado, cae, ¿no? O sea, no tira la rama, sino que cae. Incluso ese es el sistema que tienen. Pero nosotros a veces queremos más de lo que estamos listos para dar o manejar o soportar en ese sentido. Queremos dar el fruto de alguien que tiene 30 años en el Evangelio, o 10 años, o más tiempo que nosotros simplemente, o que está en otra etapa de la vida. Pero nuestras ramas no están listas para eso. Pero nosotros daremos también el fruto, no solamente a su tiempo, sino al tamaño y capacidad que Dios nos dé. Aquí, básicamente lo que estamos viendo al decir, da su fruto en su tiempo, está diciendo, el Señor sabrá, básicamente, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, o sea, el Señor sabrá el tiempo, tú lo que tienes que hacer es estar ahí, a la orilla del río, disfrutando, a veces más fuerte, a veces más tranquilo, a veces se desborda, a veces lleva poca agua, pero el Señor siempre estará ahí. Y lo digo en el sentido de cómo lo percibimos, ¿no? Porque el Señor es una fuente de agua viva siempre. Pero a veces percibimos que así es en nuestra vida, como que, híjole, no siento tanto la presencia de Dios y a veces pasa una cosa tras otra que siento y veo a Dios obrando. Pero a final de cuentas siempre habrá agua en el río. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar ahí plantados, alimentándonos de ese río, del río de Dios. Y a su tiempo habrá fruto. A veces nos desesperamos porque queremos que ya o pensamos que ya es el tiempo. Ese es nuestro problema, que pensamos que ya es el tiempo. Ya debería estarse dando.
A mi compañero, a mi amigo, a mi hermano en la iglesia, les tomó tanto tiempo, entonces yo también, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no he dado el mismo fruto? Y puede haber varias variables, ¿no? Pero digamos que ambos estuvieron ahí conectados cerca del río. Simplemente es que a su tiempo. ¿Y quién determina el tiempo? El Señor mismo. Hoy te quiero animar a que confíes en que si estás ahí a la orilla, alimentándote del Señor, de la presencia del Señor, cerca del Señor, si es el Señor el que te fortalece, si tú estás ahí, si eres aquel que se deleita en la sabiduría del Señor, en su palabra, y meditas en ella constantemente de día y de noche, si tú sabes que estar cerca de Dios es lo mejor para ti, y ahí estás, a pesar de tus fallas, a pesar, fíjate, no estoy diciendo que seas perfecto y nunca peques, claro que no, pero el estar ahí, a veces nuestro pecado nos lleva a sentir vergüenza y nos alejamos nosotros de Dios, no que Dios se aleje de nosotros, pero si te mantienes ahí cerca, darás tu fruto en tu tiempo. No en tu tiempo que tú decidas, sino en el tiempo que Dios haya puesto para ti. Cuando llega su tiempo, da fruto. Tu tiempo llegará. ¿Cuándo? No te puedo decir yo. Yo no sé cuántas veces tienes que leer la Biblia, cuánto tienes que leer la Biblia al día en específico para acelerar ese proceso y decir, mira, así vas a dar fruto. Yo lo que te puedo decir es mantente cerca de Dios. Sigue alimentándote del Señor. Sigue alimentándote de ese río de agua de vida, y cuando llegue su tiempo, cuando llegue tu tiempo, determinado por Dios, darás fruto. Y esto yo creo que además es un ciclo que se ve en la vida cristiana. Quizá hayas vivido momentos en los que estuviste cerca de Dios y viste obrar a Dios y de pronto parece que se calmó la cosa. Yo diría, es un ciclo. No puedes decir, no, es que algo hice mal y tengo que ver cuál es el hack que puedo hacer para regresar a como estaba antes. Es un ciclo. Y quizá ahorita estás en el momento de nuevo de simplemente estar ahí alimentándote y eventualmente de nuevo dará el fruto. A su tiempo llegará el tiempo de nuevo. Son ciclos constantemente. Pero algo que vemos es que, dice la NBI, sus hojas jamás se marchitan. O en la Reina Valera, su hoja no cae. Es decir, el que está ahí cerca de Dios permanece, porque es Dios el que lo hace permanecer. Y es importante esto porque lo contrasta con los malvados o los malos, que son como paja arrastrada por el viento. Ellos no permanecen. Aquel que está cerca de Dios es como un árbol plantado, pero los malvados son como paja arrastrada por el viento. El Señor nos hace estar firmes. Es Él y gracias a Él por el que podemos dar fruto y también estar bien plantados, permanecer. Dice, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de Dios. Usa esta palabra, no se levantarán, dice la Reina Valera, pero esta idea de mantenerse, permanecer, no permanecerán. No podrán estarse ahí, no podrán quedarse ahí, porque solamente en Dios estamos bien plantados. Y termina diciendo, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Es una analogía interesante, ¿no? Porque habla de un árbol plantado, un árbol que no se mueve, que está ahí, pero luego dice y termina hablando de un camino. Un camino es para caminarse como tal, ¿no? Pero avanzar en él, no quedarse plantado. Y quizá aquí vemos estas ideas que parecen opuestas, pero no lo son. Tú puedes andar por el camino de los justos, es decir, avanzar en él con la sabiduría de Dios, pero al mismo tiempo, de otra manera, estar plantado junto a ríos de agua viva que son el Señor mismo. Y esto es algo que quizá te puedes imaginar, ¿no? Y es interesante. Debemos avanzar en la vida, debemos no quedarnos estancados, debemos seguir adelante, pero siempre plantados y sin movernos, sin alejarnos del Señor. Si en algo vas a avanzar, que sea en el camino que el Señor ha puesto delante de ti. Que no sea caminar lejos del Señor. Camina en ese camino que tienes por delante, en ese sendero que el Señor ha puesto delante de ti, pero sin moverte de la presencia del Señor, plantado a la orilla del río de Dios. Sigue adelante, confía en el Señor, recuerda que el que da el fruto es Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Plantarte, estar junto a Él,
confiar, y a su tiempo darás fruto. Serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo.